Estás sintiendo Alderiques 2.0 Radio. Síguenos en nuestro Twitter, Facebook y Instagram. @Alderiques. Alderiques 2.0 con Samuel Gradín. Güey, en Alderiques en Radio queremos falavos d'una iniciativa que entama todos los años la banda Gaites La Cadarma, que lle el calendario, un almanaque que saquen todos los años. En este caso, la edición del 2021 va a titularse La Mascarada, y para ello vamos a falar con uno de los miembros fundadores de esta banda Gaites La Cadarma, que lle Esteban González Corteguera. Esteban, un abrazo, muchas gracias por atender Alderiques. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Samuel. Vamos a falar, como decíamos, el año pasado tuvimos na vuesa sede, pero este año, como lle moi gafu a nivel sanitario, todo lo que estamos careciendo, esta andancia que estamos careciendo, este año non podemos facelo, y vamos facelo a través de Alderiques Radio, esta llamada para saber este calendario que ya lo anunciasteis, el calendario del año que viene, del 2021, que lo tituláis La Mascarada. Este año dedicado al arte pictórico asturiano, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo surgió la idea? Bueno, é complicado de facer explicación de ello, porque todos los años tenemos delles candidaturas, vamos a decir, para temas. Llevamos traballándolo todo el año y vamos puliendo de algunas posibles temáticas del calendario, y cuando va acercándose la fecha, pues decimos que va ganando una. El tema del arte pictórico asturiano y un tema que nos prestaba ya de ahí una temporada, que lo veníamos diciendo, porque, parecnos que lle de una calidad bien alta y que lle bien olvidado, bien desconocido. En este caso, después de quizás unos años pensando en ese tipo de temáticas, dimos el salto porque además facilitamos un poco la situación epidemiológica que vivimos en el 2020, en el sen de que nos otros años tirábamos hacia temas, vamos a decir, críticos, de temas, problemáticas sociales. Y este año pareciónos que ya estábamos muy castigados por todos los problemas derivados del andancio, y que venía bien también hacer un poco de reflexión sobre las cosas guapas, sobre el arte, sobre lo que está bien fecho y lo que tenemos al pie de casa, y decidimos que este tema que teníamos ahí parado de años anteriores, pues que ya era el momento de echarlo adelante. Sí, aparte, por lo que informasteis, son obras de personajes de Asturias como Marixa, como Julia Alcaide, como Mariano Moré, o el percélebre Baristo Valle, ¿no? Sí, eso la lista contempla 12 artistas. Costónos también decidir con qué criterio los seleccionábamos, porque es verdad que tuvimos que hacer labor de información y de estudio, porque dase la casualidad que ningún de los miembros de la banda, vamos a decir, está especializado en temas de arte pictórico. Entonces, de mano queríamos ver cómo lo podríamos solucionar, si sería cuestión de buscar un mismo estilo, una misma escuela, mismas épocas, y a la fin la solución, lo que pensamos que era lo mejor para hacer el calendario lo más representativo, y era pero el primer punto era que tenía que ser arte figurativo. Queríamos queríamos hacer una reinterpretación propia, saliéndonos de semelles, y claro, el arte abstracto no se presta a eso. Entonces, y es verdad que perdimos a artistas muy nomados y de mucha calidad por no poder hacerlo de esa manera. Pero después, ya dentro de lo que era ese arte figurativo, tomamos dos alternativas. La primera, que nos parecía pero importante, y era dar visibilidad al arte de las mujeres, muchas veces tapecido, injustamente tapecido. Entonces, buscamos que fuera lo más equilibrado posible, y es verdad que nos costó mucho, por lo que digo, la busca en las redes, la busca en las documentaciones, y la visibilidad de las mujeres es mucho menor. De todas formas, creo que conseguimos dar ese punto para dar a conocer también a esos artistas. Y después, otra cosa que hicimos fue agarrar
épocas diferentes, escuelas diferentes, dende los clásicos, muchos dellos ya afinados, hasta xente en activo, que está facendo traballo anguaño e que se pueden visitar. Entonces, bueno, hay esa diferencia entre los artistas que hay que ir a ver a los museos y los artistas que se pueden ver, vamos a decir, nas páxinas de internet, que son los de Anguai. Porque para a xente que non tea avezada a lo que estamos falando, la banda de gaites La Cadarma, como decíamos, todos los años saca un calendario, un almanaque per guapo que dedica a delles temáticas. El año pasado, que ya vos digo, tuvimos una buesa sede, una entrevista tanto en radio, en Alderiques Radio como en Alderiques Televisión. Como decíamos, este año trátase de pintura, pero para a xente que non está avezado, estamos falando dunha edición que lle limitada, isto lle importante, Esteban, aparte que estamos falando eso dun almanaque de unos 8 fuelles peles 2 cares con unes 13 semelles, non? Para que la xente se faiga unha idea. Sí, eso lle unha lámina de cada mes con el cuadro correspondiente, eso faen 12 lámines. Y después hay la que se diría la número 13 y es la que corresponde a la portada. Y es verdad, es una edición limitada. Todos los años facemos, en realidad é unha cuestión que facemos todos os años, ¿no? La edición limitada, pero este año quisimos calcularla, por decirlo de alguna manera, mucho mellor por todas esas inseguridades que causa la posibilidad de la distribución en los meses que vienen. Otros años contábamos con muchísima xente que nos ayudaba a distribuirlo en establecimientos, en locales, en sedes sociales, y este año pues non sabíamos hasta qué punto íbamos poder algamarlo. Entonces, bueno, primamos un poco el cálculo, digamos, de la reserva previa y hacemos la edición mucho más limitada. Claro, porque íbamos, hay la posibilidad de venta directa, que llega a 7 euros, o incluso, bueno, inclusive porque hay que adaptarse a las nuevas tecnologías, que llega online, que cuesta el calendario 10 euros, más los gastos de envío, claro, eso lógicamente. Cuéntanos un poquitín, Esteban, vamos a ver, si la xente, ya tenéis, digamos, xente que, digamos, que vos sigue y que está muy soyerte cada año a agarrar este almanaque, pero la xente que te interesa e que te ha sintiendo Alderiques Radio, como tiene que facer? Si quieres ir a agarralo al vosso local de Piloña, llamavos en antes, supongo, por estes medidas, o como tiene que facer un teléfono de contacto para el tema de internet, o dinos un poquillín. Sí, bueno, lo que lle de reserves online, vamos a decir, hay dos posibilidades. Una y a través de nuestra página web, www.lacadarma.com. Allí la gente va a topar una herramienta de usar muy fácil, donde puede dar al clic para hacer la reserva, y la otra posibilidad es la plataforma www.musicasturiana.com. Allí también van a tener la posibilidad de hacerse con ellos, ya digo, a 10 euros más los gastos de envío. Después, ya de una manera más directa, hay la posibilidad de contactar con cualquier de los miembros que formamos la banda en nuestras redes sociales particulares para, digamos, pedir de modo directo el calendario y entregarlo en mano, y así sería 7 euros. Pues puede hacerse mesmo en nuestros perfiles personales, como en los cuentas de las redes sociales de la banda de La Cadarma, como puede ser, por ejemplo, el correo electrónico que es lacadarma@gmail.com. Vale, sí, que allí la xente puede escribir y bueno, ya se acuta un lugar, o que los des en un lugar o lo que sea, ya quedáis con esa persona para que agarre el calendario, ¿no? Bueno, y este año queríamos aprovechar, Esteban, ya que estamos hablando de una banda de gaites, con todo este tema de la andancia, ¿cómo estáis haciendo? Aprovechando ya que te llamemos para saber un poquitín cómo está trabajando una banda de gaites. Bueno, de resultas de los primeros meses de los confinamientos, bueno, hubo que hacer el paro obligado, pero después llevábamos ya una temporada normalizando ensayos que hacíamos
adaptando los grupos, el tamaño de los grupos, haciendo en sesiones diferentes para non axuntar demasiado de xente e poder guardar distancias, con todas as medidas que ya son perconocidas. E estábamos nesa xera preparando materiales nuevos de cara a una, espero que próxima grabación de un disco, pero después del último zarro, este que vino agora nestos últimos meses, volvimos outra vez parar por la seguridad de non tener ningún problema, porque de mano parecía que sí que iban a permitirse los ensayos para lo que hieren agrupaciones musicales, culturales, que si se caltenía, que si non, había esa duda, y nos calculamos que lo mellor era por prudencia volver outra vez a la inactividad. Y de momento neso estamos. Tenemos la relación entre nos para llevar a cabo todos estos proyectos, incluido el del calendario, a través de telemático, de teléfono y de redes. Y el tema, y claro, y todo eso tema de conciertos, festivales, eso nada, todo descartado todo, ¿no? Sí, en principio, cuando todo esto entamó, teníamos una serie de actuaciones ya fichadas, ya pagabraes, que tuvieran que quedar, como se suele decir, paprau. En principio, con la idea de que cuando la actividad vuelva a retomarse, pues bueno, poder cumplir con ese contrato, con esa palabra que teníamos de poder hacer esas actuaciones pendientes. Pero de momento non podemos decir que tengamos ninguna para hacer de aquí a los siguientes meses. Estamos falando con Esteban González Corteguera, que é miembro fundador desta banda gaites La Cadarma, y que están sacando adelante este calendario 2021 col título La Mascarada, y que fala y está dedicado al arte pictórico asturiano. Diría, te tienes los micrófonos abiertos de Alderiques Radio para comentar a la xente que se pongan todo contacto con vos para agarrar este calendario que lle per guapo, y también que qué esperáis del calendario, porque todos los años tiene mucho éxito. ¿Qué esperáis que la xente garre como todos los años, que sea más difícil este año? Sí, bueno, non éramos optimistas a lo primero del proyecto, al respectivo de este año, pero é verdad que como te decía, hicimos como novedad ese pre-order, esa reserva previa que un pouco máis axustada que nunca ficiéramos, e estamos viendo que la respuesta é buena. Entonces, bien, en ese caso estamos satisfechos. Bueno, lo que esperamos col calendario é lo que esperamos outros años, que é pues que entre también escases de la xente que nos sigue y que simpatiza con nos, que entre también un pouco parte del nuestro traballo, de la nuestra manera de entender la música asturiana, la música de gaites, y no solo la música, también un poco esa idea de Asturias, del mundo que quisiéramos tener, que la filosofía de esta banda. Con que preste y con que la gente lo tenga todo el año en casa, pueda consultar las cosas, los preseos que se ponen en el calendario, las festividades que ponemos, o los cambios de luna, o los cambios de estación, todos esos preseos típicos del calendario, pues bueno, con que la gente y preste y los acompañe durante el año ya estamos más que satisfechos. Home, también es verdad que para nos, si la gente nos apoya y tira un poco por esta iniciativa, muy bien como promoción en estos tiempos que las actuaciones pues escaseen más, y viennos también bien pues como sofito económico para los proyectos que tenemos en mente dentro de una temporadina, si se puede llevar a cabo, que yo espero que sí. Sí, hay que tener confianza, Esteban. Pues vamos a comentar a la xente, como digo, entráis en La Cadarma, la banda de gaites La Cadarma, como digo, tienen redes sociales, allí ponéis en contacto con ellos, la página web, todas estas historias, y allí queríamos eso, pues dar testimonio en Alderiques Radio en estas fiestas navideñas, y casi una tradición el falar del calendario, en este caso calendario 2021, titulado con el nombre de La Mascarada,
nada, Esteban, pues felices fiestas, muchísimas gracias por atender Alderique Radio y a ver cómo va esto del calendario. Enhorabona, un año más por este trabajo tan guapo, estos calendarios tan guapos que sacáis. Un abrazo y gracias. Felices fiestas, gracias a vosotros, muchas gracias. Alderiques 2.0 Radio. Pues al contranos nel iVoox, iTunes y Spotify.